Y le damos la honra y la gloria a Dios en esta tarde, en esta noche ya, porque podemos sentir su presencia. Amén. Dice la palabra que Él habita entre la alabanza del pueblo de Amén. Israel. Y cuando usted la alaba de corazón, la presencia de Dios comienza a moverse. Usted no necesita más que un corazón contrito y humillado para adorarle y glorificar el nombre de nuestro Señor, porque sabe que en medio de la oración suceden cosas muy hermosas. Amén. Hay sanidades, el Espíritu de Dios empieza a mover como Amén. Él quiere, gloria a Dios. Aleluya. En esta tarde, amado hermano, acompáñenme a la palabra ahí en el libro de Primera de Reyes, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted tenga esta palabra en Primera de Reyes, capítulo 17, gloria a Dios, verso 8. Cuando usted lo tenga, gloria a Dios, póngase de pie para darle lectura a esta palabra, esta hermosa palabra que el Señor nos tiene en esta tarde, gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16, gloria a Dios. Amén. Ya lo tiene, hermano, dice la palabra ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Cuando usted lo tenga, gloria a Dios, le vamos a dar lectura. Amén. Amén. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Elías y la viuda de Sarepta vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria a Dios. Ayúdeme a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios Todopoderoso, exaltamos tu nombre, Padre Santo, y le damos gracias por tu presencia, Padre, porque creemos que tu Espíritu está en medio de nosotros, Santo. Tuyo es la honra, tuyo es la gloria, Espíritu Santo. Mire, Señor Jesús, me acerco delante de tu presencia para decirte: Padre, no sé nada. Usted es el Dios que todo lo sabe. Usted es el Dios que conoce nuestra vida, Espíritu Santo. Le pido, Señor, que sea usted usando este instrumento, Padre, que solamente sea su Espíritu Santo hablando a través de mí, Espíritu Santo. Sea usted preparando cada corazón, cada mente, Señor Jesús. Llevamos a cautivo todo mal pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Señor nuestro Padre, prepare cada corazón, esa tierra, Señor Dios Todopoderoso, para que tu semilla sea sembrada en los corazones de este pueblo, en mi corazón. Señor Jesús, sabemos y creemos, tu palabra dice que su palabra no volverá vacía, y según hay un propósito por el cual usted le envía, Espíritu Santo, le damos gracias y le damos la libertad. Sea usted obrando y que se haga conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Puede amén. tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vemos un texto tan hermoso, ¿sabe, iglesia? Cuando leo esta palabra, dice la palabra que habla de una viuda,
Pero algo que es tan importante, algo que usted y yo debemos de entender, que cuando leemos este pasaje tan hermoso, usted se da cuenta y me doy cuenta de una mujer que está llena de fe. Una mujer que tiene esperanza, una confianza en Dios. Una mujer que supo hacer a un lado su necesidad para suplir la necesidad de un siervo de Dios. Aún sabiendo ella que tenía una necesidad, porque ¿qué es lo que andaba buscando Elías? Suplir una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Tenía hambre. Pero usted se da cuenta de la fe tan grande de esta mujer, que cuando llega a ese lugar se encuentra que una viuda estaba recogiendo 2 leños. ¿Para qué? Para preparar una harina, para preparar una masa, hacerse una torta y comerlo y dejarse morir con su hijo. Pero usted ve la fe, la confianza. Dice la palabra en el libro de Mateo que muchas viudas había en el tiempo de Elías, pero solamente una fue a la que enviaron Elías, a una mujer que tenía una fe, a una mujer que tenía una esperanza en Jesús, en Dios, para recibir no tan solo un milagro, sino que esperaba. ¿Sabe, iglesia? El poder tan hermoso de esperar en Dios, pero es recordarle, es hablar de esto, que muchos de nosotros hay veces que no queremos esperar, pero dice la palabra que hay un poder, el que espera en su Señor. Dice que el que espera en Jehová recibirá nuevas fuerzas. Dice que levantará alas como las águilas. Pero esa palabrita tan pequeña que hasta a veces se nos hace imposible, pero es una palabra tan poderosa que si nosotros la vivimos, hay una esperanza de fortaleza en tu vida espiritual y en tu vida física, porque estamos esperando no en el hombre, sino en el Dios vivo, en su promesa, en lo que ha hablado. Gloria a Dios. ¿En qué momento, gloria a Dios, sucede esto? Dice la palabra ahí en Primera de Reyes capítulo 16 verso 29 que Acab tomó el reinado, pero empezó a acontecer todo esto. Mira, iglesia, dice la palabra que Acab, dice que Acab comenzó a reinar a los 38, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Dice, y Acab hizo lo malo ante los ojos, pero dice que hizo una maldad, hizo lo malo aún más que sus propios padres. Tanta la maldad que llegó a hacer este rey, que ¿qué llegó a hacer? A provocar la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Por lo cual Dios mandó a Elías a profetizar, a hablar una palabra a Acab, por la maldad que Acab había alcanzado, la maldad que él había hecho. Dice que le pareció cosa ligera andar en los pecados. Dice que le pareció ser ligero el andar en los pecados, el ir a ofrecer holocausto a los Baales, de dejar la adoración de su Dios e irse a contaminarse con los dioses de los Baales, los dioses que se adoran de barro, de acera. Él empezó a levantar esos altares, dejando a un lado el decreto de Dios, dejando a un lado los mandamientos, los estatutos de Dios. Tan grave fue la maldad de Acab que Dios dice que se provocó la ira del Señor. Pero, iglesia, algo cuando estaba leyendo esta palabra, y es de recordarle que tengamos cuidado de tomar a la ligera lo que estamos haciendo delante de Dios, porque hay personas que se toman a la ligera de decir, dice la palabra que no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero hay veces que a nosotros se nos hace ligero decir, voy hasta el domingo, voy el martes, voy el jueves. Cuando dice la palabra continuamente perseverando en la oración, dice, y no te canses de hacer de bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Cuál es el hacer el bien? El que una parte es el que nos estemos congregando en cada día, en cada momento que Dios ha establecido en este pueblo. Y se nos hace ligero decir, no voy hoy, voy hasta el domingo. Y dice la palabra del Señor que un día delante de Dios son como 1000 días. Porque cada día de servicio hay bendición de Dios. La pregunta es, si usted no vino el martes, ¿cómo hace para usted recuperar esa bendición que se perdió el martes? Porque nos aligeramos. Acá fue esto lo que le pasó. Es que no pasa nada, pero sí pasa algo.
Porque cuando menos te das cuenta, ya faltaste un día. Y luego te vas alejando, ya son 2. Y luego se te va haciendo una rutina, una costumbre. Hasta que sin darte cuenta, ya nos desviamos del camino. Lo que por un momento comenzó en amor, ahora ese amor se apagó. Y ahora nos estamos guiando por otros caminos. Pero Dios tiene que tratar con nosotros. Dios tenía que tratar con el pueblo de Israel. Lo que pasó con el pueblo de Israel fue que Dios cerró los cielos. ¿A fin de qué? De que no lloviese por 3 años y 6 meses. ¿Por qué? A causa de la maldad de una sola persona que se contaminó, que dejó la obra de Dios para irse a contaminarse con los Baales, para irse a contaminarse con los dioses ajenos a los que el Señor aborrecía, a los cuales en su mandamiento dice: no te inclinarás a ellos. Y eso fue lo que hizo Acab. Fue y adoró a esos dioses. Tanta fue la maldad que esto fue lo que el Señor levantó y dijo: no va a llover en estos 3 años y 6 meses, porque era un trato de Dios para con el pueblo de Israel a causa de la maldad de aquel rey. Pero fíjese, algo que nos llama la atención en medio de esta palabra, en medio de estas adversidades, que Dios trata con el pueblo de Israel. Pero sabe una cosa: Dios guarda a su hijo. Amén. Dios guarda a los que son de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Elías habló esta palabra, dice que el Señor le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y dice que el Señor le dice a Elías: beberás del arroyo, pero yo ya he ordenado a los cuervos para que te alimenten ahí. Dice la palabra que de día y de noche Elías recibía por los cuervos carne y pan. Pero sabe una cosa, en el verso 4 del capítulo 17 de Primera de Reyes, dice que en el verso 7, dice: pasado algunos días se secó el arroyo. Oiga, se secó el arroyo, dice, porque no había llovido sobre la tierra. Dice que se secó el arroyo. Pero ¿cuántos de ustedes creen y saben que cuando un lugar deja de dar bendición, Dios tiene preparado otro lugar? Porque la bendición no deja, no se apaga, sino que la bendición sigue continuamente. Y más para los que obran delante de Dios para bien, para los que se esmeran en hacer la obra del Señor. Amén. Cuando en un lugar te cierran la puerta, no te preocupes, porque el que tú le sirves dice que Él abre puertas de los cuales nadie puede cerrar. Si en un lugar te cerraron una puerta, no te preocupes, Dios ya tiene preparado otra puerta abierta donde van a suplir las necesidades. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y dice que luego, en el verso 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Ahí empieza lo interesante, iglesia. Elías tenía hambre. Lo importante de nosotros, saber entender la voz de Dios, saber escuchar la voz de Dios. Porque Elías dice que el arroyo se secó. Pero si usted se da cuenta, Elías no hizo un esfuerzo en buscar su alimento, sino que esperó el momento a recibir la orden de Dios. Él se levantó. Él esperó una orden de Dios. Tal vez Elías estaba cansado, fatigado del hambre, pudiendo salir él y buscar algo de comer, pero la tierra no daba fruto por la causa de la palabra de Elías, por la causa de Jehová hablado por Elías. La tierra no daba fruto, pero sabe una cosa, pero Elías confiaba en Jehová. Amén. Pero Elías confiaba en Dios y esperaba el momento a que el Señor le volviera a hablar como en un principio, a darle la señal: muévete a ese lugar donde ya está preparado. Pero luego dice que llega la palabra del Señor a Elías y le dice: levántate. Oiga, cuando alguien te dice levántate, ¿qué está pasando? Cuando alguien te dice: oiga, es que tú eres sano, es porque alguien está enfermo. Pero cuando alguien le dice levántate, eso quiere decir que Elías estaba tirado o estaba sentado, cansado. Pero llega y le dice el Señor: levántate. Amén. Levántate, vete, dice, vete a Sarepta, dice, de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda, dice, que te sustente.
Oiga, el río había dejado de producir agua. Ya no había agua porque no llovía. Pero Dios tenía otra puerta preparada para bendecir, para la bendición, para el sustento de Elías. Lo mismo pasa. No te preocupes porque Dios iba a abrir puertas que van a bendecir tu vida, la del pueblo y congregación completa. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice que él escuchó la voz de Dios. Él se levantó y se fue a Sarepta, tal como el Señor lo dijo. Elías obedeciendo a la voz del Señor. Y dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Llega Elías y se presenta. Y dice el 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Amén. Y dice en el verso 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aleluya. Usted conoce la necesidad de su iglesia. Usted conoce la necesidad de un hermano de al lado. ¿Sabe, iglesia? Amén. Qué hermoso es usted. Qué hermoso es delante de Dios que nosotros suplamos la necesidad de un hermano de al lado. Pero qué difícil Amén. es suplir la necesidad de un hermano que está padeciendo la misma condición que nosotros. ¿Por qué? Porque dice que Elías andaba buscando un alimento, pero Elías confiaba en la palabra del Señor. Amén. Pero había una viuda que también se movía por fe, que Amén. tenía esperanza y que creía en el Señor, esperaba en el Señor. Amén. Porque la viuda también tenía poco para comer. Era lo único que le quedaba. Era lo único que estaba preparando para comer con su hijo y después morir. Lo dice la palabra. Pero claramente en la palabra usted y yo vemos que lo único que le sobraba a la mujer era agua. Porque la mujer no dijo nada cuando Elías la mandó por agua. Pero cuando vino un pero de la mujer fue cuando le dijo, ve y tráeme un bocado. Ve y tráeme un pan. Fue ahí donde le dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan para comer, pero sí tengo las especias para preparar el pan. Oiga, tú no puedes tener algo que te están pidiendo, pero sí tienes algo con que empezar a trabajar. Amén. Y lo es un poco que tú tienes para trabajar. Comiénzalo a trabajar con fe, esperando en la promesa del Señor. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Pero sabe también lo que el Señor hablaba en esta palabra y ha hablado a mi vida. Dice que esperamos en las bendiciones de Dios, aleluya. Pero cuando se trata de dar, ahí sí nos duele. Y dice la palabra Hechos 20:35, recordándole, Pablo hablando a la iglesia a los apóstoles, a la iglesia, y le dice, recordando las cosas que habló el Señor, pues bienaventurado es dar que recibir. Amén. Es mejor dar que recibir. Gloria a Dios. Pero cuando se trata de dar, ay, como que nos duele. ¿Sabe, iglesia? Una manera de nosotros dar, dice la palabra de 2 de Corintios capítulo 6, verso 9, dice, porque cada uno dé conforme propuso su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Una manera de la que usted y yo tenemos que dar es agradecidos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón y dice que Dios ama al dador alegre, el que está agradecido. ¿Cuál es la manera de tú y yo de estar delante de Dios agradecidos? Porque, mire, el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud en medio del pueblo de Egipto. Qué hermoso es recordar. Porque el pueblo de Israel se desvió varias veces del camino del Señor. Pero en el amor y la misericordia de Dios, el Señor enviaba un profeta cada vez que fallaba. Y dice la palabra en Nehemías que tú mandabas a un profeta, hablaban y volvían a hacer lo malo. Y tú en tu grande amor y en tu misericordia ibas y los rescatabas. Pero ellos iban y volvían a hacer lo malo. Pero vuelves tú y los recoges y los ayudas y los sanas.
El pueblo era viciado, pero sabe qué hermoso es de saber las grandes maravillas, las grandes señales que Dios hizo cuando sacó desde la esclavitud al pueblo de Israel en medio de Egipto. Esa es una manera de ser agradecido. Tal vez hoy tú y yo no fuimos sacados de Egipto, pero sí fuimos sacados de un mal camino para su honra y para su gloria. Fuimos sacados de la esclavitud de qué? Del pecado. Fuimos sacados de la esclavitud de qué? Del dolor, de la tristeza, y ahora hemos sido llamados a servirle, a honrarlo, a glorificar. Dice la palabra que hemos sido creados para adorar su nombre. Hemos sido creados para glorificarlo. Es una manera de nosotros dar una ofrenda con gratitud delante de Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es mejor dar que recibir. Tristemente te encuentras con gente en otros lados y dicen, es que lo que yo tengo en mi casa, lo que yo tengo a mi alrededor, lo he hecho por mi trabajo, porque me he esmerado trabajando. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué es mejor, el trabajo o tu vida? ¿Y quién es el dueño de tu vida? Cristo. Amén. Amén. Y ahora te pregunto, ¿qué es mejor, tu vida o la misericordia? Dice el Salmo, porque es mejor tu misericordia que la vida. ¿Por qué razón? Porque tal vez ayer tú le fallaste a Dios, pero hoy despertaste. Esa es la misericordia de Dios. Y la palabra del Señor dice en Lamentaciones 3, verso 22, que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Y dice que nuevas son cada mañana. Oiga, el día tiene 24 horas, 12 horas desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Y antes de la medianoche termina la misericordia de este día. Pero ¿qué cree? Empieza una nueva misericordia según la palabra. Gloria a Dios. Pero tal vez hoy, antes de venir al culto, tú dijiste algo y te hizo sentir mal delante de Dios. Pero por la misericordia tú estás aquí. Estamos vivos, estamos de pie. Porque hay gente que queriendo estar aquí no puede porque está en un hospital. Pero gloria a Dios que estamos nosotros aquí. Y esa es una manera de agradecerle a Dios. Amén. Esa es una manera de ser agradecidos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la gente dice, lo que tengo es por mi trabajo. No. Te creería y me diera gozo cuando tú me dirías o alguien me dijera, lo que yo tengo hoy es gracias a Dios porque me bendijo con un trabajo. Y es gracias a Dios que me mantiene con vida. De eso me gozaría. Pero sabe una cosa, Pablo le dice a la iglesia de los filipenses en el capítulo 4 de Filipenses. Dice en el verso 11, y no lo digo porque tenga necesidad, no, porque sé vivir, sé estar contento en cada cual sea mi situación. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dice, en todo y por todo he sido enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, pero para tener necesidad. Pero en el verso 13, un verso tan conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, Pablo está expresando esto a la iglesia de los filipenses. Dice, es que en mi fuerza yo nada puedo hacer, pero con mi todo es Cristo, y en Cristo yo lo puedo sobrellevar. Y entonces dice la palabra que todo y en todo he sido enseñado. En Cristo y por Cristo he sido enseñado en todas las situaciones, pero Él está expresando su gratitud y Él está dando una ofrenda de alabanza, porque Él dice, ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando se trata, dice la palabra, que estaba la mujer y llega Elías. Lo importante es de tú y yo entender, a discernir cuándo es la voz de Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Dios habla, porque Dios tiene preparado un corazón. Y Dios te ha puesto muchas de las veces a dar algo, sea un siervo, sea tu iglesia, sea un hermano. Pero empezamos a ver, ay, como que también me hace falta, y lo cerramos y cerramos la mano y no lo queremos soltar. Iglesia, te vengo a decir algo. Dice la palabra, es mejor dar que recibir. Amén. Pero ¿sabe cuando cierras tu mano qué pasa? Tú no sabes cómo te iba a bendecir el Señor con esa obediencia. Aleluya. Ay, es que el Señor me va a mandar dar esta ofrenda para mi siervo, para mi pastor. Pero ay, que también necesito. Pero no sabes la bendición que trae que tú hacer exacto con fe y obediencia. Amén.
¿Sabe por qué? En Génesis capítulo 22 dice que Abraham tenía el hijo de la promesa. Amén. Dice que y en Isaac te serán contada tu descendencia. Amén. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se sentiría Abraham? Abraham, toma tu leño, ve al monte que yo te diré y sacrifícame a Isaac. El dolor de un padre, pero en medio de ese dolor él actúa con fe. Amén. E ir y llevar a ese sacrificio. Y dice que llega a ese monte. Llega a ese monte. Porque pudiendo haber sido Abraham, oye, me lo prometes y luego me lo quitas. Pero no, él vivía en fe. Él se caminaba en fe. Amén. Pero llegando a algo que me impacta. ¿Cómo tú le responderías a tu hijo cuando te pregunte, Padre mío, he aquí el leño, he aquí el fuego, pero más ¿dónde está el holocausto? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué el dolor sentía Abraham el escuchar eso de su hijo? Pero él seguía en fe y dijo, Dios se proveerá de un carnero. Amén. Y él siguió subiendo, aún en contra de lo que estaba sintiendo, en contra de su dolor. Él siguió avanzando. Amén. Pero dice que llegó en un momento en donde tenía el cuchillo en su mano. Y dice que escuchó la voz de Dios y le decía, Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Amén. Porque ahora he conocido que temes a Dios. Amén. ¿Y sabe qué pasó en ese acto de obediencia? Dice que ahí juró el Señor el pacto, porque dice la palabra, he jurado por mí mismo, que así como son las estrellas de los cielos, que así como son la arena del mar, así será tu descendencia. Amén. Por ese acto de fe, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Pero sabe una cosa, muchas de las veces estamos prestos a escuchar la voz de Dios y esperando y diciendo, el Señor me va a pedir algo sencillo, pero cuando te pide algo que más amas, ay Señor, mejor no. Pero no sabes tú la obediencia dice la palabra que la obediencia acarrea bendición. Amén. Y cuando tú eres obediente a lo que Dios está hablando, tú no sabes la bendición que viene detrás de esa obediencia. Amén, Aleluya. aleluya. Porque antes uno quiere seguir las bendiciones, quiere obrar conforme a las bendiciones, quiere buscar las bendiciones. Solamente sé obediente en lo que Dios ha hablado y las bendiciones vienen atrás de ti sin que tú lo busques. Gloria a Eso Dios, es lo que pide el aleluya. Señor, gloria al Señor. Y mire, y entonces, y hay veces que no queremos soltar por miedo. Y es válido. Y es válido porque a veces tenemos miedo, no estamos tan seguros de si es que Señor eres tú o no eres tú. Porque te voy a poner un ejemplo. Dios me pone a dar un regalo a mi hermano. Pero sabemos que hay alguien obrando malignamente que quiere robar la bendición. Lo importante es que tú tienes que discernir cuándo es la voz de Dios. Porque antes de que llegue lo que Dios te ha hablado, dice, tú le vas a dar esto a mi siervo. Pero antes de que llegue el siervo del Señor, te tocan a la puerta. Pero si no hemos tenido afinados estos oídos, ¿sabe qué pasa? Oiga, es que el Señor me puso esto. Pero cuando llega el verdadero siervo de Dios, es que no viniste más temprano. Mira lo que Dios tenía. Y se fue la bendición porque no supimos escuchar a Dios. Nos adelantamos, fuimos apresurosos en hacer lo que Dios nos mandaba. Pero la palabra del Señor dice, sea pronto en escuchar y tardo para hablar. Amén. Lo importante es saber cuándo es Dios, cuándo Dios nos está diciendo, es en este momento. Pero a veces porque queremos recibir primeramente las bendiciones, nos adelantamos y la bendición se va porque obramos mal, porque no supimos entender la voz de Dios. Por eso dice la palabra que Elías le dice a la mujer, no tengas temor, ve y haz como has hecho. Amén. Has dicho. Amén. Gloria a Dios. Oiga, estaba la mujer ahí y dice, fue por el agua. Pero luego llega y le dice Elías, tráeme un pan. No tengo pan, pero sí tengo con qué preparar. Ve, haz como has dicho, pero prepárame primeramente a mí una torta y después lo harás como para ti. Y sabe una cosa, la mujer sabía que no le faltaba. La mujer sabía que lo poquito de masa que tenía tal vez era solamente para alcanzar un pan. Pero la mujer no se puso a contender con Elías. Oiga, pero ¿cómo si ya no tengo para otra torta?